noches, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, esta noche continuaremos el análisis de las teorías del historiador, quizás más famoso o más controversial de los últimos 5 años, del que hicimos un primer programa la semana pasada. Este historiador judío nació el 24 de febrero de 1976, o sea que tiene 42 años. Es de nacionalidad israelí y, como dije, es historiador y escritor, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su nombre es Yuval Noah Harari. Sus obras más notables son Sapiens, de animales a dioses, el segundo Homo Deus, breve historia del mañana, y el tercero 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Noah Harari es ateo, o sea, no cree en ninguna religión. Realizó un PhD en Jesus College y estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y su ocupación es, como dije, ser historiador, pero especialista en historia medieval y militar. Él nació en Israel, de padres judíos con raíces en Europa Oriental. Su abuela fue polaca, escapó de Polonia y llegó a Palestina en el 1934, según él mismo relató. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, en el 2002, y desde entonces ha publicado varios libros y artículos en inglés y francés sobre cuestiones militares medievales. Ahora bien, fue su libro Homo Sapiens. Este fue el que le dio la fama internacional. Este fue publicado, bueno, pues primero en hebreo y después traducido a 30 idiomas. El libro se refiere a la historia de la humanidad desde el principio de la evolución del Homo sapiens a la Edad de Piedra, o sea, desde la Edad de Piedra hasta las revoluciones políticas del siglo XXI. En su otro libro, Homo Deus, es una breve historia del mañana, como él mismo lo dice, y se desarrollan aquí ideas de un mundo futuro, no tan lejano al actual, en el cual nos veremos enfrentados a una serie nueva de retos. En este segundo libro, el autor explora los proyectos y sueños y las pesadillas que irán moldeando, como él dice, el siglo XXI, desde superar la muerte hasta la creación de una inteligencia artificial. Harari practica la tan llamada nutrición vegana, ¿verdad? Que no tiene carne, que es vegetariano. Él vive con su marido, que es otro hombre, en un moshav, que es un tipo de comunidad rural israelí de carácter cooperativo similar al kibutz, cerca de Jerusalén. Practica un tipo de meditación, explicaba yo en el programa pasado, que yo no conozco, voy a investigar, que es la vipassana. Y sus libros, ¿verdad?, sobre todo Homo Deus y las lecciones para el siglo XXI, él expone cómo la sociedad actual, en esta sociedad, el epicureísmo es la filosofía dominante. El epicureísmo como el alejamiento de la creencia en dioses y la ausencia del temor a la muerte, el materialismo del mundo existente, la satisfacción razonable del placer, dice él, sin caer en el deseo ni en el miedo, y la práctica de la razón como guía del conocimiento. Él señala que en los tiempos antiguos mucha gente pues rechazaba este epicureísmo, pero según él, a hoy, pues ya se ha convertido, ya hay una opinión generalizada en este mundo de la sociedad occidental, que prefiere esto por ser un carácter distinto, nuevo, es un nuevo mundo, más ilustrado, racional, y también por el poderío que se ha obtenido en cuanto a lo económico y militar. Entonces, según él, el epicureísmo, esto al principio de la existencia humana, bueno, pues radica en el bienestar del cuerpo y la mente. Y otro concepto que no quiero dejar de mencionar en esta introducción, antes de darle paso a nuestros invitados, es que él describe también lo que es el dataísmo o el datoísmo, que es un término que ha sido pues utilizado para descubrir la mentalidad o filosofía creada por el nuevo significado del Big Data, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que todo lo enlaza. Y según Harari, este dataísmo adora los datos. Este tema, señores,
da mucho de qué hablar, como les decía yo en el programa pasado, y por eso pues vamos a continuar con este tema, porque este autor ha vendido más de 45 millones de libros de tan solo del último volumen, o sea que ya ustedes saben, y cuenta con lectores muy famosos, desde Bill Gates, desde Mark Zuckerberg, el de Facebook, o Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Él decía que lo tenía de consulta en su cabecera de noche, de manera que esto hace que uno tenga una gran expectación. Bueno, pero esta noche nos acompañan dos analistas, dos personas que se dedican a pensar, a sacar conclusiones. Ellos son Bartolo García y Fran Acosta. Ambos son filósofos y sociólogos, dos pensadores que tenemos en la República Dominicana. Señores, buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches, buenas noches. Qué placer tenerlos conmigo en este tema que parecería un poco, pues así, etéreo, pero yo creo que es uno de los temas más importantes de hacia dónde va la humanidad en este momento, y por eso tenemos aquí tantas cosas que discutir frente a las cámaras. ¿Cómo describirían esta obra de Harari, sus ideas y por qué el éxito de estos libros y sus controversias? Tenemos Harari tiene un propio estilo, tiene unas tesis muy definidas, y pues estos enfoques que tiene ante este discurso, que él lo enfoca todo. Vamos a enfocarnos en el último libro más que en los tres, porque es demasiado el contenido. Él señala que a partir de 2050 viviremos un mundo tan distinto al que vivimos hoy, que incluso los muchachos que están en la universidad ahora mismo trabajarán en cosas tan distintas, que son carreras que ni siquiera existen, y también plantea cómo nosotros, los humanos, en este momento somos un poco dioses, en el sentido de que hemos creado cosas que ya van a funcionar sin la intersección de nosotros. O sea, como Dios creó al hombre y le dio el libre albedrío, tendrán las máquinas libre albedrío a partir de nosotros. Todas estas son hipótesis. Ahora, comencemos con Bartolo. Este estilo de Harari, tan peculiar, tan llamativo, tan controversial, planteando hipótesis que nunca otras personas las habían planteado. Un hombre tan controversial, porque hasta esto de ser homosexual y tener uno que quitarse el sombrero ante él, hace un ser humano nuevo. ¿Hasta dónde estamos abriendo las puertas en esta segunda década, ya al final del siglo XXI? Una década totalmente distinta a lo que hemos vivido hasta ahora. El filósofo Bartolo García. Bartolo. Sí, más que filósofo, analista del discurso. Y por ahí debo comenzar. Dentro de la teoría del discurso se plantea que los sujetos se construyen a sí mismos en su propio discurso. Eso permite que a través de la lectura del discurso de Harari uno vislumbre un sujeto, independientemente de cómo sea en la realidad. Hay un sujeto osado, muy honesto, como tú muy bien dices, controversial, pero sumamente perspicaz, sumamente profundo en su análisis. Y uniendo estos elementos, más inteligente para mercadear las ideas, tenemos entonces un estilo muy impactante. Uno encuentra que hay unas tesis bien osadas, bien sustentadas, pero un estilo bestseller. O sea, si a Harari se le fuera a criticar algo, sería la falta de rigor en cuanto a la construcción del discurso, porque uno nota que no cita personas o autores que están de algún modo relacionados, sino que más bien recurre a algunas referencias con llamados en número, y hace algunas referencias que la gente ni lo lee al final. Pero uno nota y dice, pero este discurso no conecta con otro discurso. De hecho, uno percibe la polifonía o otras voces que están ahí y que él no la transparenta lo suficiente. Se le podría hacer esa crítica, pero eso está compensado
con un estilo que logra entonces llegar a las grandes masas, que tal vez eso era su preocupación, que si lo hacía demasiado académico, demasiado riguroso, no iba a llegar donde él quiere que llegue. Y como tú muy bien has dicho en su introducción, se ha convertido en un boom, en un exitazo editorial, porque él es muy a lo norteamericano. Fíjate que siempre hace referencia a la Coca-Cola, a Ford, a los presidentes, a la actualidad, que es el a McDonald's, el estilo que les gusta a los norteamericanos, que se lo lleven a su propia realidad, que lo conecten. Entonces es una peculiaridad. Digamos que es bastante ingenioso, porque sin sacrificar la profundidad de las ideas, aunque sí el rigor, logra llegar a las grandes masas con ideas osadas, pero muy persuasivas, de manera que yo lo caracterizo como un estilo casi único. Bueno, como tú muy bien has dicho, Bartolo, esto de tratar temas tan profundos de una manera coloquial, haciendo mención de cosas que lo vinculan a uno con la vida actual, es lo que pienso que ha hecho, como tú muy bien dices, llegar a las masas. Bueno, vamos entonces al doctor Francisco Acosta. Doctor, estas controversias que plantea desde el datoísmo, cuando hace un culto a los datos, desde plantearse qué hay después de la vida y hasta esta longevidad que pudiera obtener el ser humano con medicinas y toda esta tecnología que va a interpretar lo que siente un ser humano, quizás mejor que un doctor, bueno, pues tendrá muchas consecuencias. Desde el tiempo libre, desde no cabemos tantas personas en este mundo, en este planeta. ¿Cuáles son sus principales tesis que discute en este tercer libro? Y ¿cuáles son, a su juicio, cuáles son las más importantes y cómo se desarrollarán? Bien, buenas noches. Para mí es un honor tener la oportunidad de comentar este bestseller, ¿verdad? Un bestseller que tiene más de 12 millones de seguidores en un corto tiempo, apenas tiene 42 años, y ya se ha colocado precisamente en la discusión y el debate a nivel científico y popular, si se quiere. Exacto, estas dos vertientes que no son fácil unirlas. El gran éxito precisamente de Harari es precisamente cómo divulgar temas tan serios como es la ciencia, ya que la ciencia no estamos acostumbrados a que sea para científicos. No es de mucha preocupación a nivel popular. Uno nota los bestsellers y son temas un poco más light. Sin embargo, temas muy serios, temas pesados, como el problema de la evolución, temas que todavía están en cuestionamiento, temas como, por ejemplo, el desarrollo mismo del presente, un diagnóstico muy certero sobre el presente, las situaciones de las guerras, las situaciones del terrorismo, cómo él lo aborda de una forma científica, pero en un lenguaje que se puede popularizar, que puede ser asequible a las grandes masas. Y vemos también cómo la preocupación por el futuro, qué va a ser precisamente al final de los grandes relatos, que es uno de los ejes transversales que trabaja en este tema, de cómo la humanidad, desde sus orígenes mismos, se ha diferenciado del resto de los animales por ser un ser de relatos. Y vemos que discute lo que es la predominancia de tres grandes relatos. Un relato que tiene que ver mucho con el problema del fascismo, otro que tiene que ver con el problema del comunismo, y un tercer relato que es el relato del liberalismo, que ya hoy en día se asume desde una visión neoliberal, una visión neoliberal que sustituye precisamente al ser humano para crear una economía de mercado a gran escala, y sustituye al ser humano por un ente de mercado, es decir, por un recurso humano. Más que de ser humano, pues estamos hablando que en ese último relato del neoliberalismo, que él lo asume desde la perspectiva del liberalismo, se nos plantea un ser humano cosificado. Y a pesar de que quiera o no, la economía se impone. Un ser humano sustituido por la máquina. Ahí está precisamente la gran preocupación que él dice al final del último capítulo, capítulo 5, habla al final de los grandes relatos que vamos a tener. Va a desaparecer el ser humano tal y como lo concebimos hoy en día, va a ser sustituido por esa gran memoria holística
que todo lo controla. El criterio de la libertad, que es otro de los conceptos que él maneja, va a desaparecer en el ser humano, puesto que si ya las máquinas pueden predecir y pueden decidir, tomar decisiones por nosotros, y nosotros hacer las recomendaciones de la máquina, ¿en dónde está entonces el concepto de libertad? Esos son los grandes problemas que él no logra resolver en su libro, pero nos lo está planteando como un gran reto. Bueno, decisiones que quizás serían más seguras versus la libertad de que el ser humano sea que la decida. Yo creo que se preferirá lo seguro. Entonces el doctor Francisco Acosta plantea cómo un mundo lleno de ideologías, de derechas, de izquierdas, en pugna, ahora se podría decir que implosiona o hay un gran desarrollo de lo que es el mercado. El mercado, la tecnología, se acabarán entonces las ideologías, el mercado se impondrá en cuanto al bienestar que traerá, que de hecho, si comparamos el mundo de hoy al mundo, estamos en el 2018, si nos vamos al 1918, plena Primera Guerra Mundial, donde las precariedades eran enormes, donde había enfrentados estos bloques y guerras subyacentes alrededor, podríamos decir que estamos mucho, pero mucho mejor. En 100 años, en 100 años más, ¿dónde estaremos? Las ideologías quedarán totalmente de lado. Sigamos con estas teorías de Harari. Vamos a ver, Bartolo García. Yo creo que de hecho las ideologías van buscando un punto de encuentro. Vemos el fenómeno de China, que mantiene una economía de mercado, una economía capitalista y una supuesta ideología marxista, que cada vez se convierte más en una pieza de adorno. Y si nos llevamos de las proyecciones de Harari, llegará un momento que lo que habrá sería diferencia, y hasta esa diferencia podrían disminuir porque los algoritmos podrían controlar tanto la mente humana, podría controlar tanto los sentimientos incluso, podrían controlar y predecir hasta las conductas, porque podrían, según dice él, tomar la experiencia humana y codificarla más las conductas rutinarias que es, digamos, el fuerte de las máquinas, y podría dar un producto superior al ser humano, incluso cognitivamente. Lo que quiere decir que a la larga habría diferencia como seres humanos, pero cada vez menos antagónicas. Muchos creen que nos dirigimos a un mundo unipolar y que eso es una tragedia. El hecho de que Estados Unidos sea el único polo sin ningún control y que podamos tener un presidente en Estados Unidos, bueno, no quiero calificarlo, pero por decirlo menos, totalmente atípico, totalmente impredecible, totalmente caprichoso, porque puede darse ese lujo, porque no hay un contrapeso. Porque el contrapeso aparente que es Putin es del mismo sistema a la larga, es de diferencia. Tal vez eso lleva al mismo Harari a plantear que el choque de civilizaciones es una falacia porque hay una sola civilización global con diferencia simplemente en comportamiento, que las civilizaciones a través de la historia siempre han sido una con diferencias de culturales, pero que en el fondo responden a la misma esencia de la cultura, que por mucha diferencia que podamos ver entre un musulmán eso te iba a decir, que quizás lo más distinto ahora mismo son los musulmanes. Y es de forma, porque Estados Unidos tiene aliado a los musulmanes en Siria, aparte de los musulmanes se alían de pedos coyunturales y tienen diferencia entre ellos también. Entonces, no hay civilización diferente entre los musulmanes porque sean diferentes. Hay diferencia entre los cristianos. Tanto así que en la historia de la humanidad, los cristianos tal vez fueron los más severos contra los mismos cristianos. Claro. Porque si uno revisa las llamadas herejías, los herejes simplemente fueron minoría, pero cuando uno revisa al fondo el discurso de los herejes, muchas veces eran mucho más ortodoxos, porque la ortodoxia es un problema de correlación de fuerza, lo mismo que la herejía. Si los protestantes hubiesen sido minoritarios totalmente, hubiesen sido, es más, de hecho lo declararon herejes, pero tenían tanta fuerza que eso dejó de ser herejía. Por tanto,
es lo que está planteando. O sea que la herejía no era tal más que una correlación de fuerza, era como cuando los cátaros fueron perseguidos, que eran más puritanos. Exactamente, y en la ideología, si Trotsky hubiese tenido más fuerza que Stalin, el hereje en la ideología hubiese sido Stalin, exacto, no Trotsky. De hecho, hay trotskistas, movimiento trotskista que reivindica la pureza de Trotsky. Bueno, hasta donde yo he leído, Trotsky era más puro. Y de hecho, muchos dicen que si hubiera gobernado no hubiera habido... Son asuntos, ¿qué teoría, qué posición tiene fuerza para imponerse? Nosotros creemos globalmente, digamos, en la divina Trinidad, pero eso se debatió mucho. Y persiguieron en principio a quienes decían que había un Dios de 3 cabezas o trino. Y entonces otros decían que solo existía un Dios y otro que Jesús era hijo de Dios, que no, que era un discípulo. Y todas esas ideas se discutían y eran de forma. Eso no lleva a un choque, sino de forma dentro de una gran civilización. En conclusión, esa parte de esa pregunta, yo creo que marchamos a una sociedad donde la ideología serían de matices y que se va a formar cada vez una civilización más homogénea por la manipulación incluso que es posible hoy. Pero entonces eso será positivo, porque a menos diferencias, todos estaremos un poco más de acuerdo. Bueno, es lo que dice el doctor, que es un salto que no sabemos a dónde vamos, dice el doctor Acosta. ¿Sabe por qué? Porque las diferencias desde el punto de vista filosófico son ricas, producen nuevas ideas, te llevan. Lo que debe existir es la tolerancia a las ideas. Y las ideas, como dice Habermas, deben combatirse con ideas y que predomine la fuerza del mejor argumento, no la fuerza del más poderoso como sucede con la herejía, sí, que no predomina la fuerza del mejor argumento, claro, sino la fuerza del que se puede imponer porque tiene más recursos. Claro, pero la diferencia yo creo que son ricas. Pero el mundo está caminando cada vez hacia respetar más las diferencias, según hemos visto, por lo menos en apariencia, porque es que es una dinámica que se da. Fíjate que mientras se quiere buscar un mundo global, surge entonces los movimientos nacionalistas, fragmentarios. Es como esa lucha de lo contrario, que ya ahí el doctor sabe más que yo en el campo de la filosofía, esa lucha eterna de lo contrario, que es necesaria porque es el motor que genera nuevas ideas, nuevos impulsos, etcétera. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a venir con el doctor Francisco Acosta, hablando sobre cómo en un mundo que, como tú muy bien dices, Bartolo García, está caminando hacia uno solo, hacia la globalización, hacia el respeto, ahora resurgen en este momento, vamos a decir de 2 años para acá, estos brotes nacionalistas con partidos que incluso se han calificado de fascistas y han ganado adeptos muchísimos, tanto en América como en Europa. ¿A qué se debe entonces? Volvemos. Cuando se empiezan a acercar los días, él siempre se pone así, que ni en sueños está tranquilo. A todo lo que le pone la mano, piensa que es un carro. Si no, se pone a jugar con los míos. Y aunque a veces se distraiga, lo entendemos. Porque cuando llega la autoferia, todos nos divertimos y nos montamos. Ven a la Autoferia Popular y disfruta la experiencia de tu carro nuevo. Llévate ahora tu vehículo, recibe una cuota gratis y comienza a pagar en enero. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país.
Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Esta noche hacemos un análisis sobre los libros de Hariri, principalmente el último tomo, y nos acompañan el doctor Francisco Acosta y el licenciado Bartolo García, también doctor, ¿verdad? Doctor Bartolo García, brillantes ambos, y nos gusta hacer estos análisis para que usted desde su casa también participe. De hecho, muy bien Harari habla de cómo, pues, el mundo ha sido, vamos a decir, dominado, ¿verdad?, por el ser humano, por el Homo sapiens, como él le llama, por su capacidad de conciliar, de ponernos de acuerdo, de incluso muchas veces de tomar diferencias y hacerlas de unas y estar en contra de otros grupos. O sea, es un arte, una manipulación. Pero decíamos en el segmento anterior y nos referíamos al doctor Fran Acosta, cómo, bueno, pues cómo el hombre en este momento que estamos, en una época de total globalización, han salido grupos pues muy nacionalistas a reclamar que es todo lo contrario a lo que se estaba predicando hace unos pocos años. ¿Cómo calificaríamos esto? Bueno, en el caso de Harari, él precisamente en esta obra 21 lecciones para el siglo XXI, él aborda la situación presente. Las dos anteriores habla de pasado y futuro. Esta debió ser la del medio realmente, pero resulta ser, no sé por qué razón, pues la aborda de último. ¿De dónde salimos, hacia dónde vamos y ahora los consejos? Y ahora los consejos, correcto. Ahí Harari en esta obra trata los principales temas que están convulsionando al mundo en el día de hoy. Está el problema del terrorismo, está el problema de los nacionalismos, está el problema de las diferencias minoritarias, las pugnas por los grupos minoritarios y lo que es el respeto de los derechos humanos, la pugna precisamente por el respeto de los derechos humanos y el derecho de las minorías. Situaciones esta, él la plantea como una situación de la crisis de los grandes relatos. El neoliberalismo que después de la Guerra Fría pues quedó vigente tras el derrumbamiento del muro de Berlín, el desmembramiento precisamente de la ex-URSS, la Unión Socialista Soviética, ese gran relato que servía de contrapeso al liberalismo del siglo XVII, XVIII, pues hizo que la sociedad tuviera un relato monolítico, que era el liberalismo. Pero frente al fracaso del liberalismo, de buscarle salida concreta a los problemas de la humanidad, hemos tenido que crear crisis, ha producido crisis en términos de las ideologías. Crisis que tiene que conducir necesariamente a otra gran ideología. ¿Cuál ha de ser? Bueno, no se sabe. Quizás se la está planteando como una ideología tendente hacia la automatización del ser humano. Eso ya sería que no sería una lucha del ser humano contra el ser humano o del grupo, sino sería un gran relato del ser humano versus la máquina. Y eso ya está por verse, en el sentido de que cada vez vemos más que dependemos de la máquina. Él habla inclusive de la autonomía de la máquina. ¿Será esto posible? La tendencia que va es hacia allá, en el sentido de que se está creando lo que es la inteligencia artificial, de la cual nosotros tenemos que depender en gran medida de ella hoy en día. ¿Y qué pasará entonces con los miles de trabajadores, Bartolo, que trabajan hoy en día y que serán suplantados por las máquinas? ¿Qué pasará entonces? ¿Será esto bueno o será esto malo? Depende del uso. Casi como todo con los humanos, es un problema de uso. De hecho, él plantea de su primera tesis es que los humanos somos muy buenos creando utensilios, creando herramientas.
pero somos muy poco inteligentes, según él, dándole uso. Y pone un ejemplo que nos toca mucho a nosotros, y es de las presas, justamente de las presas. Él dice, creamos presas, represamos los ríos, pero no se toma en cuenta el impacto ambiental que producen esas mismas represas, porque para comenzar hay zonas que antes, por donde cruzaban los ríos, que ya no van a cruzar, desencajan la economía de muchos campesinos, se secan algunas extensiones, pero no se prevé. Podríamos poner el caso de Punta Catalina, para llevarlo a la actualidad. No se prevé que ya en otros países incluso han dejado de usar ese tipo de combustible que se va a usar aquí. El carbón mineral, incluso que perdió financiamiento porque hay un acuerdo para no usarlo. Entonces, todo depende cómo se vaya a utilizar ese ejército. Él dice que miles de millones, eso implicaría, somos 7.000 millones actualmente, pero de obrero hay unos 4.000 y pico. Estamos hablando de más de la mitad que dejaría, pero yo diría, Mónica, que ya se está viendo los efectos. Sí, ya se están viendo. Para comenzar, las fábricas de carros, por ejemplo. Y los mensajeros tienden a desaparecer porque ya todas las transacciones se hacen, ya tú envías hasta documentos. Incluso la agricultura. La agricultura, las cajeras, casi todas las actividades bancarias te estimulan. Si no se hicieran actividades bancarias tantas, probablemente los bancos tendrían 3 veces el personal que tienen hoy. Ahora, ese ejército, y él hasta sugiere un poco, se podría usar, por ejemplo, para la ciencia. Se podría vincular con la prolongación de la vida, porque la ciencia ya tiene tecnología y tiene medicamentos para prolongar la vida en salud, para prolongarla hasta 200 años en salud. Pero lo que se han planteado, y creo que por eso es que no lo ha aprobado el Departamento de Alimento y Droga de Estados Unidos, es que se le niega oportunidad a las otras generaciones porque somos mucho. Yo diría que el planeta todavía puede albergar muchas más personas si hubiera una distribución equitativa. Si hubiera equidad. Hay mucho más personas enfermas de obesidad que famélicas. O sea, y la obesidad es un exceso de consumo de alimentos, mientras que los famélicos es un déficit de alimentos. Los dos polos hacen daño. Imaginémonos un mundo donde la gente coma lo necesario, pero que haya una distribución para que llegue a los otros. Probablemente la Tierra podría alojar 10, 12 mil millones de habitantes si hubiera una distribución equitativa y un uso racional. Tenemos que ir a la pausa, Bartolo, pero cuando vengamos vamos a hablar de trabajar menos y durar más. ¿Cuáles son las repercusiones de esto que tú planteas? Incluso Bartolo ha dicho que ya hay una droga, una medicina que hace preservar la calidad de vida y alarga la vida. O sea, 2 factores fundamentales, porque de hecho, si nos garantizan la calidad de vida, hasta nos transáramos, ¿verdad?, por menos años, pero además alargarlo. Bueno, esto versus un nuevo estilo de vida. Cuando se empiezan a acercar los días, él siempre se pone así, que ni en sueños está tranquilo. A todo lo que le pone la mano, piensa que es un carro. Si no, se pone a jugar con los míos. Y aunque a veces se distraiga, lo entendemos. Porque cuando llega la autoferia, todos nos divertimos y nos montamos. Ven a la Autoferia Popular y disfruta la experiencia de tu carro nuevo. Llévate ahora tu vehículo, recibe una cuota gratis y comienza a pagar en enero. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos.
Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Bueno, continuamos este programa analizando los libros de Harari, principalmente 21 lecciones para el siglo XXI, y hablábamos en el segmento anterior cómo el ser humano, según lo que plantea Harari con las tecnologías y las máquinas, habrá cada vez más tiempo libre. Más tiempo libre, ¿cómo lo utilizaremos? ¿Qué habrá? ¿Cuánto consume usted? ¿Cuántas horas de su día trabajando? Bueno, y si ya no tiene que trabajar más que 2 días a la semana, por ejemplo. Eso versus... Decía Bartolo García en el intermedio que cada vez que vamos en un autobús, bueno, en el extranjero, en el metro, aquí vamos a la playa, vemos todo el mundo con un celular en la mano. Entonces, ¿hasta dónde, doctor Fran Acosta, utilizará también el ser humano? Primero, ¿en qué lo utilizará? Y segundo, si lo utilizará para su crecimiento, pues, su crecimiento humano, o científico, o del que fuera, versus malgastar el tiempo haciendo cosas que no conducen a nada con la tecnología. Hábleme un poco de esto. Bueno, es que ese es el gran problema que nos está planteando Harari ahora en este texto, en el sentido de que las condiciones del desarrollo tecnológico científico en el presente, de qué manera nos plantea un nuevo ser humano. Un ser humano más longevo, en el sentido de que el desarrollo de la medicina pues nos ayuda a prever enfermedades desde antes de nacer, con el asunto del dominio del genoma humano, que eso es un mapa en donde se detectan los genes que ya están defectuosos y cómo prevenir esas enfermedades antes de que estas enfermedades surjan, o antes de que tan siquiera el ser humano tenga conciencia de que está enfermo. Eso nos lleva a alargar la vida, pero también el uso mismo de la tecnología para operar, por ejemplo, de forma manual, órganos defectuosos que puedan ser sustituidos o suplantados precisamente por órganos artificiales, como sería una mano que pueda ser movida de manera inteligente por el ser humano para operar. Que se van a hacer con printers 3D. Para operar a larga distancia también. Sí. Es decir, de lo que se trata no es según Harari, lo que se trata no es de contraponer al hombre a la máquina, sino cómo hacer un nuevo relato en donde la máquina sea parte precisamente de esta integración, el ser humano y la máquina, lo cual va a garantizar un mayor tiempo de ocio para el ser humano. Ahora, la gran pregunta sería, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo de ocio? ¿Está el ser humano preparado para tener más horas libres? Exacto, exacto. ¿A qué lo va a destinar? ¿A qué lo va a destinar? ¿Lo hará en pro de la civilización, Bartolo? Sí. ¿Qué dice Harari? ¿Habrá una dialéctica entre mejorar el ser humano y mejorar la máquina? Esas son de las cosas que están en el debate ahora en este nuevo relato. ¿Qué dice Harari? Ahí es que viene el rol de la educación. Porque precisamente uno de los oficios que dice él que no va a desaparecer son aquellos más humildes hoy, desde el punto de vista de la rentabilidad, porque no son tan predecibles, entran factores no tan rutinarios como la educación y, por ejemplo, la geriatría, ese tipo de... por ejemplo, una enfermera va a ser mucho más necesaria que un médico, porque el médico desarrolla una rutina que las máquinas podrán desarrollar, pero las enfermeras tienen que estar ahí con los seres humanos viendo situaciones impredecibles. Entonces yo creo que la educación debe reenfocarse a la luz de estos planteamientos que muchos tienen muy buen sostén. Entonces, ¿qué hacer con el tiempo? La educación podría, yo pienso por ejemplo en una novela como Madame Bovary, donde ella, su placer era leer, y es un mundo donde la lectura lo es todo. Si se reenfoca para filosofar, la filosofía nace cuando hay momentos de ocio precisamente, y la literatura también. Claro. La literatura y la filosofía
necesitan tiempo. Que se ha perdido un poco por la carrera que bastante, tenemos. ¿no? Por la rentabilidad económica, porque todo se está midiendo en función del mercado. Entonces habría un nuevo paradigma, porque ya no sería solo, porque el mercado estaría relativamente garantizado. Una sociedad, todavía es una sociedad de mucha producción, como decíamos antes, es más bien de distribución. Y todavía con la tecnología se puede producir más. No tengo el dato de fuente confiable, pero he visto videos donde en China están convirtiendo los desiertos en zona productiva. Sí. Y es de los israelitas sí sabemos. Entonces la reacción no puede ser la llamada ludita. Fue un sindicalista que dijo, bueno, como las máquinas están desplazando a los obreros, vamos a destruirla. Él lo dijo al principio del siglo XVIII y al final. Y al principio del siglo XIX surgió un movimiento ludita que era vamos a destruir las máquinas porque nos están desplazando y que nos están desplazando la mano de obra. Ahora debe ser, vamos a aprovechar las máquinas en beneficio del ser humano, para que haya ocio, para pensar, para compartir con la familia, que eso sería riquísimo para el ser humano, porque el ajetreo y la falta de ocio hace que compartan menos. Hay familias que trabajan 8, 10 y hasta más horas, ambos. Y entonces se está planteando el falta de calor humano, de tradición, de contacto familiar. Entonces se puede, yo creo que sí, que hay donde usarlo, pero debe haber una voluntad política, debe haber un reenfoque de la educación para aprovechar, optimizar, que no nos atrapen la máquina. Decía Freud que el humano es un dios con prótesis. Tenemos un control, ese como la extensión de la mano. Esas cámaras son extensiones nuestras. Y la tecnología ha hecho que ese dios con prótesis ahora sea un super dios porque tenemos una super prótesis. Entonces de ahí se derivan dos cuestiones importantes y la veremos en el próximo segmento, Bartolo. Primero, los que tienen el poder económico serán seres perfectos por la misma manipulación genética y porque podrán dejar de trabajar primero que los otros. Y segundo, serán los gobiernos los llamados a pues implementar o promover una equidad. Los gobiernos que también se han pues caracterizado muchas veces por corrupción. ¿Cómo podrán manejarse estos dos aspectos? Volvemos después de la pausa. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPIMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Cuando se empiezan a acercar los días, él siempre se pone así, que ni en sueños está tranquilo. A todo lo que le pone la mano, piensa que es un carro. Si no, se pone a jugar con los míos. Y aunque a veces se distraiga, lo entendemos. Porque cuando llega la autoferia, todos nos divertimos y nos montamos. Ven a la Autoferia Popular y disfruta la experiencia de tu carro nuevo. Llévate ahora tu vehículo, recibe una cuota gratis y comienza a pagar en enero. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Bueno, veremos entonces, doctor Fran Acosta, qué plantea Harari respecto a esa clase dominante con mayor poder económico de aquí al 2050 y a partir de ahí, ¿tendrá el privilegio exclusivo de tener hijos perfectos, de tener vidas perfectas versus a los que no lo logren? ¿Y qué papel tendrán los gobiernos? ¿Los gobiernos serán los encargados de mantener una equidad? La equidad es muy difícil porque primero, dar a los que no trabajan lo mismo que a los que trabajan, ¿será justo? Hay muchas controversias al respecto. ¿Qué nos dice Harari y cuál es su interpretación? Ese es uno de las problemáticas en términos del presente, tendente hacia un relato futuro, que Harari no logra todavía resolver, o lo plantea más bien como una problemática a resolver. Desde el punto de vista de que el manejo mismo de la tecnología y del conocimiento genera poder. Y vamos a ver entonces que vamos a tener una élite llena de conocimiento, con acceso a la tecnología, con una mayor longevidad porque tiene acceso precisamente al disfrute de lo que es la medicina, mejor salud, frente a una gran masa que no tiene acceso a ese conocimiento. Eso crea precisamente, abre la brecha de desigualdad que existe actualmente en el ser humano desde que el ser humano se separó de sus condiciones naturales y que dio el salto precisamente hacia la sociedad esclavista, que fue una sociedad dividida en clases sociales antagónicas, que es uno de los grandes problemas que aún no se ha podido resolver. Sí, que incluso aunque el que tenga el datoísmo o la inteligencia, pues se posicionará a la cima de la pirámide, también el que tiene dinero seguirá obteniendo todo esto que se hace a partir del conocimiento, o sea que el dinero sigue pesando mucho. Sí, ahí vemos de cómo la ciencia y la tecnología no resuelven el problema si no hay una vocación filosófica. Exacto. Una vocación filosófica que tenga que ver con una ética. Exactamente. Una ética en donde se realicen acciones individuales, pero que se piensen en los demás. Entonces, Bartolo, ¿quiere decir que la ética en este momento y a partir de ahora es todavía más importante que nunca? Sí, el mundo lo que vive es una crisis de ética, porque por ejemplo, a la ciencia se le quiere echar en cara que ha contribuido a la destrucción de la humanidad, porque perfecciona el arte de la guerra, el exterminio, cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos aquí gracias a la ciencia. En el planeta no podríamos cohabitar ni siquiera 2.000 millones de habitantes sin el desarrollo de la ciencia, pero el problema está en el uso ético de la ciencia. Pero yo te diría que Harari plantea una nueva ética. Una nueva ética porque hay una nueva condición. Claro. De hecho, ya Einstein, al ver el desastre de la aplicación de conocimiento científico en la creación de la bomba atómica, llegó a decir: la tecnología se ha convertido en un hacha en manos de dementes. Exacto. Entonces, esta tecnología que todavía es mucho más
peligrosa en manos de demente, dígase un Donald Trump o un Hitler, etcétera, es sumamente peligrosa. De hecho, ya se le acusa de cierta manipulación en la campaña electoral. Entonces, yo creo que podríamos estar más cerca del concepto de ataraxia que tú introducías con Epicuro. Sí, sí. Si se usa desde un punto de vista ético, si esa ventaja que nos da se usa de un punto ético, pero si se usa para que las minorías sigan esclavizando tecnológicamente a la mayoría, donde el peligro que el mismo Harari prevé es que nos roben la atención, porque todas las revoluciones anteriores era una lucha en contra de la explotación, o sea, explotadores explotados, pero ahora no sería eso, ahora serían personas que no tienen que hacer, que su atención está manipulada, que ni siquiera saben que son robots. Además, eso tú le sumas personas que el mismo Harari plantea que ya son irrelevantes porque no las necesita el sistema. Exacto. Entonces, sin un enfoque filosófico, ético-filosófico, una parte considerable del ser humano pasaría por ser desecho. Ahora bien, pudiera ser una transición si se bien utiliza, porque claro, quizás hay un momento que es necesario que esto pase, pero con la conciencia de que tenemos que rebasarlo, pero es peligroso, porque las clases dominantes pudieran no interesarle, como muchas otras veces ha pasado, que se rebase ese estadio, ¿verdad? De ahí es que se necesita construir esa ética, se necesita tener una visión, y ese es uno de los valores que yo le asigno a este libro, que es una alerta. Como dice el doctor Acosta, él no logra al final plantear, pero tampoco creo que era su propósito, una salida, porque está hasta cierto punto ensayando. Claro, él mismo dice que no es predictor. Exacto, sí, sí. Que no, exactamente. No, por eso le está dejando la puerta abierta para bajo esta la necesidad de la creación de un nuevo humanismo. Exacto, y para este tipo de reflexiones que tal vez sea, que yo conozca, pionera en este programa ahora. Un nuevo humanismo donde el hombre no sea el centro, es decir, no esa visión antropocéntrica que viene desde los griegos, sino ahora un hombre articulado de forma holística a la naturaleza, exacto, a la sociedad, a la tecnología, a la ciencia. Y quizás su mismo concepto de no religión tendrá que ver algo con esto. Claro que sí, claro. Porque es vegano, o sea, yo creo, no sé. Él no es religioso, pero no niega tampoco la religión. Es decir, él integra la religión a este saber holístico del ser humano. Sí, pero como una más, no como el centro del mundo. No como el centro, exactamente. Y yo quiero insistir en esto, Mónica, en la necesidad de que se hagan programas, ya sea de televisión, debate en las universidades. Exacto. Porque es una alerta, claro. Y el principal valor que yo le veo al libro es precisamente una voz de alerta que si nos adelantamos podríamos de algún modo presionar para que ese nuevo conocimiento, para que ese nuevo ser humano que se va a formar, para ese nuevo Dios que él plantea, que son los algoritmos, no termine destruyéndonos. Sí. Y una discusión para que surja una conciencia crítica que puje en la dirección de que se construya esa ética y esa visión para un uso adecuado de todos esos recursos que estarán a disposición de una élite. Que es tan importante. Por lo pronto nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de programas para que usted conozca el contenido de estos libros, que quizás no tiene el tiempo de leerlo, quizás se anime después de ver este programa, y para que usted haga el ejercicio, ¿verdad?, de, bueno, pues cómo me integro en este nuevo modelo de una sociedad dominada por los datos, por la informática, por la tecnología, y seguiremos contando con el apoyo de los doctores Bartolo García y Fran Acosta aquí en Entre Puntos, donde siempre, señores, yo les digo que a través de las experiencias y los análisis de nuestros invitados, ¿verdad?, que aprendemos a conocer mejor este mundo maravilloso y bastante complicado que nos ha tocado vivir. Dígame usted. Y también sugiéranos por dónde quiere que lo enfoquemos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV, y ahí podrá pues seguirnos a la hora que quiera. Bartolo, Francisco, gracias Mónica, por acompañarnos. Y seguiremos en estos debates. Señores, hasta la próxima semana. Buenas noches.